Nosotros somos el equipo 9. El equipo está conformado por los integrantes que se ven en pantalla: su servidor Francisco, Iris, Ernesto y Claudette. Nosotros le vamos a hablar sobre 2 de los 4 procesos termodinámicos, y los que les vamos a comentar pues son también los que salen en pantalla: el proceso isotérmico e isobárico. Para empezar con el proceso isotérmico quisimos plantear dudas. Aquí vemos una gráfica de presión contra volumen, siendo presión las Y y volumen las X. Y del lado derecho vemos unas ecuaciones matemáticas, físicas, que conforme pasen las presentaciones vamos a empezar a entender, ¿no? Porque vamos a ir desde el origen hasta terminar ya básicamente en lo que viene siendo trabajo que vamos a terminar, pero también lo vamos a resolver. Empecemos con la definición. ¿Qué es un proceso isotérmico? El proceso isotérmico nos dice que es el proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene de manera constante y las únicas variantes es el volumen y la presión. Isotérmico consta de dos enunciados: iso, que quiere decir igual, y térmico, que quiere decir temperatura. Igual temperatura, traducción, temperatura constante. Del lado derecho vemos una gráfica que fue la que vimos anteriormente, pero está más, no sirve más para explicar ciertos conceptos. Supongamos que vamos a tomar un estado inicial y un estado final de un sistema. Como vemos aquí, la presión A sería la presión inicial y la presión B sería la presión final, al igual que su respectivo volumen A, volumen inicial, y B, volumen final. La curva que vimos anteriormente se llama isoterma, y el área que está debajo de esta curva se le denomina el trabajo, por lo que de dónde va a parar las ecuaciones físicas matemáticas que vimos anteriormente. Empezamos con la ley de Boyle. La ley de Boyle afirma que la presión por el volumen dan igual a una constante. Aquí lo vemos en la primera imagen del lado superior del lado derecho, donde igual tomamos un estado inicial y un estado final de un sistema. Bueno, si nosotros aplicamos presión inicial por volumen inicial, te da igual una constante. Asimismo, si después de haber hecho unos ciertos cambios, tomamos la presión 2 y el volumen 2, te va a dar igual a la misma constante, por lo que se puede decir que presión inicial y por volumen inicial va a ser igual a presión final por volumen final. A eso se le denomina la ley de Boyle. ¿Por qué es esto? ¿O de dónde salió pues, el origen, ¿no? Esto es porque el volumen y la presión son inversamente proporcionales, como lo vemos a la imagen de la derecha, que dice que si el volumen baja, la presión aumenta. Quiere decir que si el volumen se comprime, es porque la presión ejercida sobre ese gas, por ejemplo, pues aumentó, ¿no? Entonces se presionó más para que el volumen se contrajera. El caso contrario, pues como son inversamente proporcionales, pues el volumen se expande, es porque la presión que está ejercida sobre él pues se reduce, ¿no? Para permitir esa expansión. Ahora sí, empezamos con pues a describir cómo llegamos a esas ecuaciones que vimos en la primera diapositiva del trabajo. Bien, se dice que la energía interna del gas no varía, es decir, que la variación de energía interna de un gas ideal, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque esta depende únicamente de la temperatura, de la variación de la temperatura. Y como aquí la temperatura es constante, pues la energía interna no va a variar, es nula, es cero. Entonces, la primera ley de la termodinámica nos dice que la variación de la energía interna va a ser igual a Q, que es calor, más menos el trabajo, ahí lo pusimos como menos. Entonces, la variación de la energía interna se elimina, entonces quedan igualadas a cero, y pasa que el calor va a ser igual al trabajo. El calor que se le ejerce al sistema va a ser igual al trabajo ejercido por el sistema. Para calcular el trabajo de un proceso termodinámico se tienen las siguientes expresiones. Bueno, esas expresiones salen pues de si tomamos que nuestro gas es un gas ideal, pues tenemos que la ley general de los gases ideales es
presión por volumen igual a NR por T, o sea, N por R por T, donde N es el número de moles, que es un número, y R es una constante universal de los gases, que también es un número. Y la temperatura, como no varía, entonces también es un número y es constante. Las tres son constantes, por eso podemos afirmar en la ley de Boyle que la presión por el volumen va a ser igual a una constante, ¿no? En la imagen que está hecha con un lápiz, donde dicen un paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, pues les explico cómo se sacó esa expresión del trabajo, que dice que el trabajo es igual a la presión por un diferencial de volumen. Como vimos anteriormente, si queremos el trabajo desde un estado inicial a un estado final, pues el área bajo la curva nosotros sabemos que la podemos sacar con una integral definida, porque queremos saber desde 1 hasta 2, ¿no? Entonces ahí vemos que le aplicamos la integral definida a la presión por el diferencial del volumen. Pero despejando la presión de la ley general de los gases ideales, pues pasamos el volumen dividiendo, y pues tenemos que nRT entre el volumen va a ser igual a la presión. Entonces sustituimos ahí en la integral definida, y esas constantes nRT se pueden sacar de la integral, y luego pues nada más queda 1 entre el volumen por un diferencial de volumen. Aplicamos la integral definida y nos quedaría que nRT y logaritmo de volumen final entre volumen inicial. Asimismo, por la ley de Boyle, sabemos que volumen final entre volumen inicial es lo mismo que presión final entre presión inicial. Entonces nada más cambiamos esas, también se puede usar como presiones, ¿no? Presión final y presión inicial. Pasamos a la imagen grande y ya pues vemos que el trabajo va a ser igual a nRT, que ya las conocemos, todas son constantes, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Y luego abajo vemos otro trabajo, pero negativo y con presiones. Si son presiones o volúmenes, ya les dije que pues que son equivalentes, así que se pueden cambiar. Entonces la única diferencia es el signo. ¿Cuándo vamos a usar un signo positivo o un signo negativo? Ahí dice abajo, importante. Si un gas se expande, quiere decir que su trabajo es positivo, es decir, que absorbe calor. Bajo esas afirmaciones podemos decir que si un gas lo calentamos, se va a expandir. Traducción, su volumen va a aumentar y su presión va a disminuir hacia el gas, ¿no? Entonces, el caso contrario, si se comprime, pues el trabajo es negativo y la liberación de calor, o sea, va a liberar calor, su calor va a ser liberado, es decir, se va a enfriar. Traducción, el volumen se contrae y la presión aumenta. Pasemos a unos ejemplos. Los procesos isotérmicos pueden ocurrir en cualquier tipo de sistema que tenga algún medio para regular la temperatura, es decir, que se trate de tener una temperatura constante, pues en cualquier tipo de sistema. Algo que se te puede venir a la mente, pues los cambios de fase de los líquidos a través de un proceso de fusión y evaporización. Estos son isotérmicos, por ejemplo el del agua, ¿no? Que sabemos que su grado de fusión, que pasa a estado de hielo a sólido, es a 0 grados. Si nosotros tenemos agua a cualquier temperatura, la sometemos en un sistema que regula la temperatura a 0 grados, pues su volumen va a cambiar y la presión también, son las únicas variantes. Cabe recalcar que estos procesos se tienen que dar con cierta lentitud para mantener un equilibrio térmico, ¿no? Termodinámico. O su respectiva evaporización. Si ponemos agua líquida a cualquier grado, ¿no? entre 0 y 100, si la ponemos a 100 grados y la dejamos ahí y dejamos que se equilibre térmicamente, pues va a pasar a ser un gas, ¿no? A vapor, es decir, su volumen se va a expandir. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando pues, calor. También otro ejemplo que encontré fue al hacer un pastel en el horno. Entonces el horno, pues tú le regulas la temperatura y ese horno va a estar emitiendo cierta temperatura constante, y vamos a ver que
el pastel, pues la masa se va a expandir, ¿no? Para que no vean que solamente procesos isotérmicos son solo en los gases, sino que también pues, puede ser en cualquier estado de la materia, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Y por último, las reacciones de un refrigerador son isotérmicas y se mantienen a una temperatura constante. Por como está creado el refrigerador, pues es una caja que ejerce cierta temperatura con un termómetro. Entonces también se cumple la regularización de la temperatura. Por ejemplo, este ejemplo lo puse yo. Hace poco compré un helado y pues no me lo podía comer así todo completo. Entonces lo metí en el refrigerador, porque dije, si lo meto al congelador, pues va a ser más duro, ¿no? Entonces lo metí en el refrigerador y vi que como que se volvió más viscoso, perdió solidez, pues, como un helado, se hizo más como más líquido, ¿no? Entonces investigué a qué grados más o menos, según los fabricantes, debe estar un refrigerador. Encontré que a 4 grados en la parte del refrigerador como tal, y en la parte del congelador pues está a menos 18 grados. Entonces, si metes un helado que tiene que tener unos ciertos grados más bajos que los del refrigerador, pues lo metes al refrigerador, su temperatura es constante y pues su volumen va a variar, ¿no? Bueno, pues ahora yo les voy a mencionar acerca del experimento, tanto los materiales como los pasos a realizar para hacer dicho experimento, ¿no? Empezamos con los materiales. Los materiales que debemos de utilizar para este experimento son un globo, un recipiente sin tapa, también agua caliente, pues esa puede ser de la llave o del garrafón, y unas pinzas de metal, de esas que se usan en la cocina. Los pasos para realizar el experimento. El paso número 1 es inflar el globo sin que quede demasiado aire dentro de él. De preferencia que quede como fácil de apachurrar el globo, o sea que no esté muy duro, pues, para poder notar la diferencia. En el paso número 2 vamos a llenar el recipiente de agua hasta lo más alto que podamos. Tenemos que pues llenarlo y posteriormente ponerla a calentar en la estufa a fuego medio o alto. Para el paso número 3, una vez miremos que el agua ya esté hirviendo, ya esté sacando burbujas y ya notemos nosotros que está caliente, procederemos a apagar la estufa. Paso 4. En el paso 4 aquí empieza ya lo bueno del experimento, porque aquí vamos a proceder a agarrar el globo con las pinzas de metal y lo vamos a sumergir hasta el fondo del recipiente con el agua caliente. Y vamos a durar aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2 minutos hasta que notemos nosotros a simple vista el cambio de tamaño del globo, ¿no? Paso quinto y último. Aquí, pues ya una vez pasado el tiempo que les mencioné, vamos a sacar el globo con las pinzas y vamos a poder notar fácilmente que su tamaño incrementó a como estaba al principio de la imagen que les mostré, que estaba, de hecho hasta se ve un color distinto del globo, ya que pues se infló más, pues, y cambió también el color, y también pues vemos que está más infladito y más chonchito, ¿no? Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre el proceso isobárico. En términos fijos, este es un desarrollo termodinámico en el cual pues la presión permanece de forma constante. Esto generalmente se obtiene al permitir que el volumen se expanda o contraiga de tal manera que neutralice cualquier cambio de presión que pueda causar pues la transferencia de calor. En resumidas cuentas, es cuando hay una como variación de volumen o temperatura y la presión permanece constante sin importar si sufre una compresión o expansión. Con respecto al proceso isobárico de la ley de Charles, este proceso pues se rige por la ley de Charles, como lo acabo de mencionar, a finales del siglo XVIII. Jacques Alexander César Charles, él siendo un inventor y científico francés, pues estudió la relación que había entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante.
Él realizó distintos experimentos con gases a una presión pues relativamente baja. Los resultados llevaron a Charles a formular una ley, y esta afirmaba que para que una masa fija de gas a presión constante se pudiera dar, el volumen debería ser directamente proporcional a la temperatura de un Kelvin. Así que podemos decir que, por ejemplo, si se duplica la temperatura, también se va a duplicar el volumen. Y si se reduce a la mitad de la temperatura, también pues se va a reducir la mitad del volumen. Un ejemplo podría ser si tenemos un cilindro con un pistón pesado y se calienta gas en él, pues lo que va a pasar es que se va a expandir debido al aumento de energía. Y aquí se cumple la ley de Charles, la cual nos dice que el volumen de un gas es proporcional pues a su temperatura. El pistón ponderado mantiene su presión constante, así que se puede calcular la cantidad de trabajo que realiza conociendo pues el cambio de volumen del gas y la presión. Podemos decir que el pistón se desplaza por el cambio en el volumen del gas, mientras que la presión pues permanece constante. Si el pistón estuviera fijo y no se moviera mientras se calentaba el gas, pues la presión aumentaría en lugar del volumen del gas, así que esto no sería un proceso isobárico, ya que la presión no sería constante y pues el gas no podría producir un trabajo para alcanzar el pistón. Por otra parte, si se retira la fuente de calor del cilindro, pues se coloca en un congelador para que pierda calor al medio ambiente, y el gas disminuiría de volumen y arrastraría al pistón ponderado hacia abajo mientras que mantiene la presión constante. Y esto es un trabajo negativo y el sistema se contrae. Vengo a comentar cómo vamos a relacionar la primera ley de la termodinámica con los procesos isobáricos. Primero que nada, pues recordemos que la primera ley de la termodinámica se basa en la ley universal de la conservación de la energía. Entonces, tenemos que la diferencia de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la primera ley. Aquí dice delta E es la diferencia de la energía interna, y tenemos el calor con la Q y el trabajo con la W. Específicamente en los procesos isobáricos, pues la presión va a ser constante, como ya lo había dicho mi compañera Claudette. La presión es constante, entonces si nosotros graficamos la presión contra el volumen, nos va a quedar una línea recta. Esta línea recta pues podemos poner dos puntos, el punto A y el punto B, el cual nos va a indicar un volumen 1 y un volumen 2, porque sí hay cambio de volumen. El que no cambia es la presión. ¿Qué nos indica este cambio de volumen y esta presión constante? Pues nos va a ayudar a sacar el trabajo. Como dice ahí, pues es el área debajo de esta línea recta. El trabajo en un proceso isobárico, como les comentaba, va a ser el área bajo la curva. Va a ser la presión, que es constante, por la diferencia de volúmenes, en este caso volumen 2 menos volumen 1, ahí lo tenemos, es la fórmula, la vamos a utilizar más adelante. La ecuación del estado de los gases ideales es la que vemos a continuación, es presión por el volumen igual al número de moles por una constante de los gases ideales, que es la R, por la temperatura. ¿Qué pasa en un proceso isobárico? Pues la presión es constante, y si despejamos todo lo que es constante en esta ecuación, por ejemplo, el número de moles, sabemos que es constante, ¿verdad? Porque pues no va a cambiar la cantidad de átomos que tenemos en el sistema. Y pues la R también es una constante, como dice ahí. Vamos a despejar tanto la presión como el número de moles y la constante. Nos va a quedar que eso es igual a la temperatura sobre el volumen. ¿Qué pasa? Al tener temperatura y volumen pues igual a una constante, nos va a dar la ley de Charles, que es lo que nos comentaba Claudette hace unos minutos. Tenemos que a una temperatura y un volumen 1 es una constante, entonces va a ser igual a la temperatura en una segunda posición y un segundo volumen en esa misma temperatura. Si tenemos que es constante la temperatura sobre el volumen, pues vamos a ver que si lo graficamos nos va a dar una recta, porque pues es constante, no debe cambiar, chicos. Ahora sí les voy a hablar del calor. Chicos, pues
Ustedes dirán que está bien fácil, ¿no? Sacar el calor. Pues sí, es verdad. En la mayoría de los problemas que vamos a resolver o que nos van a pedir resolver, nos van a decir, se aplica este calor, ¿no? O se disminuye, ¿no? Si no nos lo dan, puede que nos den solamente el cambio de temperatura y ya nosotros, con ayuda de esta fórmula que viene aquí, vamos a tener que obtener el número de moles y el calor específico, que ambos son constantes, y así sacar el calor. Casi no se va a utilizar esta fórmula, pero es bueno saberlo porque esto es específicamente para los procesos isobáricos, que son constantes que ya están establecidas. Ahora sí, les voy a explicar un problemita nada más para familiarizarnos un poco con las ecuaciones que acabamos de ver. Dice el problema que hay un gas ideal, que es donde se aplican estas fórmulas y toda esta teoría que le estamos platicando, ¿verdad? Dice que un gas ideal inicialmente a 300 grados Kelvin se expande a una presión constante de 2.5 kilopascales. Aquí me equivoqué un poco, pero aquí debería decir si el volumen aumenta de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos y se agrega 14.5 kilojoules de calor. Es lo que les comentaba, ya nos dicen cuánto calor se agrega. Calcula el cambio de energía interna en el gas. Tenemos nuestros datos, nos dan la temperatura inicial, que no la vamos a utilizar porque la fórmula no nos la pide. La presión son 2.5 kilopascales, son 2.500 pascales, lo vamos a convertir. Bueno, tenemos el volumen 1 de 1 metro cúbico y el volumen 2, 3 metros cúbicos. Y el calor va a ser 14.5 kilojoules. Todos los sustituimos en la fórmula. Primeramente sacamos el trabajo. Vamos a multiplicar 2.500 pascales por 3 menos 1 serían 2 metros cúbicos. Nos da 5.000 joules. Y ya lo tenemos ahí. La verdad es que está muy sencillo, amigos. Ojalá que pues hayan entendido las fórmulas y ahora sí puedan hacer problemas más difíciles por su parte. Algunos ejemplos que yo les podría dar de procesos isobáricos en la vida diaria sería, pues, primeramente, para que la presión sea constante, tiene que ser abierto el sistema. El globo aerostático tiene una abertura por abajo, entonces la presión va a ser igual adentro del globo aerostático que fuera de él. Igual, si nosotros servimos agua, obviamente si tapamos la olla no va a ser un proceso isobárico porque la presión va a ir aumentando conforme se aumenta la temperatura. Pero si nosotros tenemos una tetera o simplemente vamos a servir agua sin la tapa puesta, sí ya se convierte en un proceso isobárico porque la presión no va a aumentar dentro de la olla o de la teterita porque pues va a liberar el gas, ¿verdad? Y va a ser igual la presión fuera de la olla que dentro de ella. Los materiales que ocupamos son una olla, 2 botellas de plástico y 2 globos. Lo primero que haremos es tomar la olla, verterle agua y ponerle a hervir. Como segundo paso, a cada una de las botellas les colocaremos un globo en su boquilla. Una de las botellas se llevó al congelador por 2 minutos. Ya teniendo el agua hirviendo, se meterá una de las botellas y lo que se puede observar es que el globo se infla porque hay un cambio de temperatura y pues esto hace que también hay un cambio dentro de él, así que a mayor temperatura hay un mayor volumen. Pasados los 2 minutos de la botella que se metió al congelador, la sacamos y se puede observar cómo el globo se fue hacia adentro. Es decir, el globo ocupa un menor volumen porque de igual manera hubo un cambio de temperatura menor.